con el pastor Antonio Urrutia. Todos los jueves, desde las 21 y hasta las 22:25 horas, a través de esta subemisora 104.7 Locos por Cristo Televisión. Nuestra iglesia está ubicada en María Luisa Sepúlveda 931, esquina Nueva Delhi, en la comuna de Quilicura. Para mayor información, visítenos en www.lagracia.cl, en el link Quilicura. Nuestros días de reunión: domingos, 11 de la mañana, culto general. Miércoles, 19:30 horas. Viernes, reunión de oración, 20 horas. Sábado, reunión de jóvenes, a las 19 horas. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Antes que nada les pido disculpas porque estoy resfriado, entonces seguramente van a escuchar la voz más rara de lo habitual. Pero de todas maneras, bienvenidos a este programa, que el Señor los bendiga mucho y vamos a ponernos delante del Señor. Pero antes, el hermano César, que me acompaña, los va a saludar. Bueno, saludar a todos los hermanos que nos acompañan como siempre en la 104.7 a lo largo de Chile, y también a los que nos acompañan en Estados Unidos, Argentina, Haití y a la comunidad haitiana que está a lo largo de nuestro país. Bendiciones para todos y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, hermano. Vamos a orar, ponernos delante del Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos regalas, Señor, para que podamos comunicar tu palabra, Señor, y tu mente, tu pensamiento, tu visión sobre las cosas, Señor, extraída de tu palabra, la Biblia. Padre eterno, te rogamos esta bendición para nosotros, Señor. Danos la gracia, Señor, la humildad para exponer tu palabra. Y también, Señor, bendiciones para el director, y bendice los aparatos que puedan llegar a todas las personas que tú quieres que lleguen. Y todos aquellos que están escuchando, que sean bendecidos, Señor. Si hay alguno en aflicción del corazón, aflicción de cuerpo, aflicción económica, aflicción espiritual, aflicción emocional, Señor, sé tú consolando y proveyendo, Señor, la sanación y el consuelo que solo tú puedes dar, Señor. Te pedimos y agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, para introducirnos hoy día este programa y tal vez dos programas más, vamos a dedicarnos a un estudio sobre el movimiento Palabra de Fe, que es globalmente lo que se llama el movimiento carismático o neopentecostal, que incluye la prosperidad, piensa positivo, yo decreto, embarazarse de una visión, cuarta dimensión, expulsar demonios, apóstoles, etcétera. Entonces vamos a hablar de tres aspectos del movimiento Palabra de Fe. Y el título va a ser Las raíces del movimiento Palabra de Fe. Y las raíces del movimiento Palabra de Fe se pueden individualizar en tres canales que conforman la raíz del movimiento Palabra de Fe. Primero, el gnosticismo, y vamos a tratar ese tema hoy día, la psicología y Napoleón Hill. Te dirá, ¿y quién es ese caballero? ¿Un cristiano? No, no es un cristiano. Es un escritor norteamericano de los años 40, 50. Escribió varios libros donde se extrajo algunas cosas y que pasó a la iglesia. Pero eso lo vamos a explicar ya a su momento. Y vamos a referirnos al gnosticismo. El gnosticismo es es todo aquello que postula y practica, dijimos, el movimiento carismático o neopentecostal,
que tiene sus bases teóricas o teológicas no en la palabra revelada, en la Biblia, o en una interpretación de la Biblia. No una interpretación literal, gramatical e histórica de la Biblia. Y para hacer, digamos, la comparación, vamos a explicar a grandes rasgos qué significa la interpretación literal, gramatical e histórica. Digamos una breve reseña, una pincelada, para que nos permita comparar, digamos, cómo el movimiento de fe interpreta la palabra y la diferencia que significa interpretar la palabra de otra manera, con resultados diferentes, obviamente. Y generalmente los estudios bíblicos más importantes que más han dado al cristianismo son las interpretaciones de tipo literal, gramatical y histórica. ¿Qué significa? Y ahí vamos a entrar en el tema, una interpretación literal. Literal significa eso, una interpretación de lo que el texto dice normalmente, según el sentido común. Porque si el texto dice, porque de tal manera, ¿qué significa de tal manera? ¿Cuál es el sentido? De gran manera, amó Dios al mundo, es eso, amó Dios al mundo. No significa que hay una revelación espiritual escondida debajo de esa frase. Es literal. Entonces, una interpretación literal de lo que el texto dice normalmente según el sentido común. Y eso es la interpretación del texto. El texto, cuando se interpreta literalmente, tiene una interpretación. Un texto de la Biblia no puede tener dos interpretaciones o tres. Cuando hay denominaciones o teólogos que hablan de dos o tres interpretaciones o están en contradicción entre ellas, hay una que es verdadera y las otras son falsas. En teología se llama eso que la Biblia tiene una interpretación y muchas aplicaciones. Es diferente. Por ejemplo, y la interpretación no puede contradecir lo ya revelado. Porque si esa interpretación contradice otros pasajes, quiere decir que ese pasaje está hablando de otra cosa. Quiero ponerle un ejemplo. Por ejemplo, Mateo 24:13, ¿qué dice? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bien, este pasaje viene interpretado de dos maneras. Uno, que la salvación es por obra, porque el que persevera será salvo. Significa que el que no persevera pierde la salvación, ¿cierto? Pero este pasaje contradice otros pasajes. Por ejemplo, vamos a ver, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No dice que el justo vivirá o tendrá salvación por la perseverancia. Dice, el justo vivirá por la fe. Y el apóstol Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento, que es de Habacuc 2:4. Entonces en el Antiguo Testamento también la salvación es por fe. No vamos a entrar en ese tema. Otro pasaje, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién se salva? El que cree en el unigénito. Fe. No dice, el que persevera en el Señor será salvo. Nada de eso. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Exacto. Nadie se salva por la obra de la perseverancia. Entonces, cuando un texto aparentemente está en contradicción con una doctrina que aparece a lo largo de toda la Biblia, y aquí citamos unos poquísimos pasajes, hay muchísimos del Antiguo y del Nuevo Testamento que hablan que la salvación es por fe. Entonces, si un pasaje aparentemente contradice una doctrina de esa escritura, entonces ese pasaje está hablando
de otra cosa. ¿Y cómo encontramos la interpretación de ese pasaje? Contexto. Contexto manda. Hay que leer el contexto anterior y el contexto posterior. Y tal vez el contexto del capítulo donde está el pasaje. Otra forma es el contexto del libro y el contexto bíblico. Si el contexto bíblico a mí me dice, a través de Génesis hasta llegar a Mateo, que la salvación es por fe, entonces el pasaje me está hablando de otras situaciones y tengo que individualizar el contexto que me permite interpretarlo correctamente. Porque si no, decimos la Biblia tiene contradicción, porque en una parte dice la salvación es por perseverancia y en otra parte dice que es por fe. ¿Ve que la Biblia tiene contradicciones? Pero si no entendemos, incluso en este pasaje de Mateo 24:13 hay iglesias que han hecho doctrina sobre esto. Si la gente no persevera, puede perder la salvación. Entonces, y si no se contempla todos los otros aspectos que están en la Biblia y son partiendo solamente del Nuevo Testamento. Pero en fin, entonces decíamos este pasaje está hablando de otra cosa y hay que considerar el contexto del libro, del pasaje. No vamos a entrar en detalles, pero es la pincelada. A diferencia que la interpretación alegórica o espiritualista, la Escritura dice que cada pasaje tiene una revelación espiritual que solo espirituales pueden acceder. Y vamos a un ejemplo que yo leí y que es de antigua data, pero que todavía se usa. Génesis 2, 10, 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra, de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también de belio y onice. El nombre del segundo río es Guión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va de oriente de Siria, y el cuarto es el río Éufrates. Gracias, hermano. Bueno, antiguamente, y esto para modelo, río Pisón, la bondad de Dios. Río Gijón, la misericordia de Dios. Río Hidekel, la abundancia de Dios. Río Éufrates, la protección de Dios. ¿De dónde sacaron eso? No se sabe. El texto no insinúa nada de que cada uno de los ríos representa un aspecto de los atributos o de las características que Dios quiere dar al hombre o a la tierra. No hay nada de eso. Solo la subjetividad del intérprete, que se pega la bola y dice, eso es. Y en realidad se aleja completamente de la realidad. Y sobre eso se construyen a veces algunos conceptos teológicos. Otro ejemplo, fueron, por ejemplo, las tendencias gnósticas del primer siglo, que declaraban que el Señor Jesús tenía un cuerpo espiritual, aparentemente material, puesto que la materia es pecado y solo lo espiritual es divino. Esta forma de interpretación alegórica todavía está presente en la Iglesia y depende de la subjetividad del intérprete y no de lo que dice el texto, porque puede llegar otro intérprete del mismo texto y a mí me dice esto, y hay mucho de eso. No, la interpretación es una sola. Una sola. Entonces, a uno lo interpreta como diciendo me está diciendo esto, el texto al otro le dice me está diciendo esto otro, no. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no fue muy claro. El Espíritu Santo escribió según el que lo va a leer. Esa es una invención gnóstica y posmoderna también. Entonces, esas son las interpretaciones
digamos, de carácter literal. Cuando dice gramatical, se entiende que cada palabra que está escrita en la Biblia tiene un sentido según la gramática del idioma. Si el idioma hebreo, este verbo es verbo, no es sustantivo, no es palabra mágica, que quiere decir dos, tres cosas. Y ese es el sentido gramatical, de la construcción gramatical del texto. Eso nos da la pauta donde el autor fue inspirado a poner el énfasis. Histórico, ¿qué significa? Que cada libro de la Biblia tiene un contexto y condicionamiento histórico, cultural, y está dirigido a personas con determinados propósitos. Es decir, cada libro, cada texto tiene un propósito y fue escrito en un momento histórico y en ese momento, por ejemplo, tanto para decir en grandes líneas, el Antiguo Testamento, ¿en qué lengua fue escrito? Hebreo, y algunas partes en arameo. ¿Por qué? Porque era escrito para judíos. El Nuevo Testamento, ¿en qué lengua se escribió? Griego koiné, griego comercial. ¿Por qué? Porque era el idioma de la gente común. Se fija, dos tiempos históricos, lugares históricos y propósitos diferentes. Entonces, y saqué 4 ejemplos que son los más evidentes para ilustrar el punto. Por ejemplo, los evangelios se escribieron alrededor de 25 a 30 años después de la muerte, de la resurrección y ascensión del Señor Jesús. El Espíritu Santo guió a los escritores del Evangelio a escribirlos, porque pasaban los años y el Señor aún no venía, y los testigos y apóstoles envejecían, y pusieron por escrito lo que hasta ese momento se comunicaba oralmente por los apóstoles. Y se cumple el propósito anunciado por el Espíritu Santo. Juan 14:26. Mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, todo lo que le había enseñado el Señor Jesús, todo de lo cual ellos habían sido testigos de la vida del Señor Jesús. Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que hablarán, las que habrán de venir. Él me glorificará, porque todo morará de lo mío, y Él os hará saber. Él tomará de Cristo, para glorificar a Cristo, en las Escrituras y en el corazón del creyente. Entonces, toda la experiencia, todo lo que aprendieron los apóstoles del Señor Jesús, están en los 4 evangelios. Y cada evangelio tiene un propósito, y ¿cuál es el único propósito? Presentar a Jesucristo. Pero cada uno presentó a Cristo, determinado aspecto de Cristo, porque iba a un determinado público. Por ejemplo, Mateo presentó a Cristo como el rey prometido al rey David, descendiente de Abraham. Por ejemplo, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este evangelio va dirigido a los judíos, porque los judíos esperaban la promesa del rey David, que Dios, Jehová, hizo al rey David. ¿Cuál? Tendrá un rey que tendrá un reino eterno. Entonces Mateo, y es el evangelio que tiene más citas del Antiguo Testamento, porque precisamente él se basa en las profecías y promesas de Jehová del Antiguo Testamento de la venida del Salvador. Entonces está dirigido a los judíos, tiene un propósito y hubo en su tiempo, en un tiempo histórico, es decir, después de 20 o 25 años después de la muerte del Señor Jesús. Marcos. En Marcos, Cristo es presentado como el siervo de Jehová. Veamos Marcos 1:3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A diferencia, por ejemplo, Marco, a diferencia de Mateo y Lucas, no presenta la genealogía. ¿Por qué? Porque un siervo no tiene genealogía. Pero presenta su divinidad. Una profecía dicha, un profeta viene y anuncia la venida del Señor. Entonces presenta dos aspectos, que es un siervo, pero es divino. Y el otro, y si se fijan, la lectura de Marcos son cuadros de acción. Cuadros de acción. Tiene discursos teológicos bien precisos, pero son la mayoría cuadros de acción. ¿Qué presenta? El siervo haciendo su servicio para Dios. Y el siervo no tiene descendencia o ascendencia noble, como podría ser, eran los patricios romanos. Y está dirigida a los romanos precisamente. Marcos está dirigida a los romanos. Y el Evangelio de Marcos es un resumen, o todo lo que el apóstol Pedro le comunicó respecto a Cristo y su vivencia con Cristo, y Marcos lo compendió en el Evangelio de Marcos, inspirado y guiado por el Espíritu Santo. Lucas. En Lucas, Cristo es presentado como el hombre perfecto. Veamos, Lucas 3, 37, 38. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hay toda una lista, y es al revés la genealogía, porque se dice Jesús, hijo de María y de José, y comienza la genealogía, pasando de largo, sin mencionar, sin resaltar que sea hijo del rey David o hijo de Abraham, sino que llega a Adán, hombre. La genealogía nos da la pauta del carácter del Evangelio, de lo que va a hablar el autor. Cristo es presentado como el hombre perfecto, por eso su genealogía va retrotraída hasta Adán. A diferencia de Adán, él es el hombre perfecto. ¿Y cómo lo podemos ver también? Lucas es el único evangelio donde Jesús aparece más veces orando. Un hombre dependiendo de su Padre, Dios. Entonces es un evangelio dirigido ¿a quién? A los hombres, a las ciudades de cultura griega. El griego tenía una pasión por el culto del cuerpo para ser el hombre perfecto. Y Cristo es presentado como el hombre perfecto, espiritualmente perfecto. Después tenemos Juan. En Juan Cristo es presentado como Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén. Este tiene ya un público, se dirige a un público universal, de su tiempo y de todos los tiempos, hasta hoy día. Y es el Evangelio que tiene los diálogos más teológicos y extensos sobre los propósitos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, incluso más, podemos decir, ustedes han visto, y los que leen la Biblia saben, varios símbolos. Por ejemplo, en Isaías 6, cuando ve estas figuras, estos seres vivientes que tienen 4 caras, y en una cara hay un león, rey. En otra cara hay un buey, siervo de Dios. En otra cara, hombre perfecto. Y en otra cara aparece un águila, el águila representa a Dios. Entonces esas figuras tienen una representación de lo que es Cristo. Y están en el Antiguo Testamento y lo verificamos en el Nuevo Testamento. Mire qué precisión. Yo creo que Mateo, Lucas, Juan
se sabían de memoria todo eso, y dijeron, vamos a hacer igual como sale ahí en Isaías y en Ezequiel. No, fue la obra del Espíritu Santo guiando a estos autores. Entonces, ese es el sentido de una interpretación literal, gramatical e histórica, y que permite extraer la enseñanza que el Espíritu Santo quiso dar. Nosotros no le ponemos al texto, el texto se impone a nosotros. Eso es lo que busca el intérprete bíblico. A diferencia de el movimiento carismático o como dije, neonóstico o neopentecostal, que este tipo de interpretación es completamente ajena a la práctica y a la conceptualización del movimiento carismático neopentecostal, palabra de fe. Pero usa un vocabulario bíblico, un vocabulario cristiano. Pero su doctrina, y vamos a entrar a eso ahora, no corresponde a la Biblia ni a una interpretación correcta. Vamos a ir a una alabanza y Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por largos días, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días, por largos. Bien, decíamos que el movimiento Palabra de Fe no es ajena a la interpretación literal, gramatical e histórica, ya que sus fundamentos son gnósticos, y eso es lo que vamos a demostrar hoy día. Primero vamos a aclarar qué es lo que fue el movimiento gnóstico en los primeros siglos, que fue un movimiento religioso que compitió con el cristianismo, declarándose cristiano y nueva revelación. Surge en el curso del primer siglo y duró con fuerza por casi 4 siglos. Y su rocafuerte fue Alejandría de Egipto, norte de África. Gnosis significa conocimiento. Los gnósticos postulan que la salvación espiritual es por gnosis, es decir, conocimiento y conocimiento espiritual. Ese es uno de los postulados.
Otro postulado de este movimiento es que la materia toda es mala, es pecado, y solo lo espiritual es puro y divino. Ellos declararon que Cristo no vino en un cuerpo material, porque si no él sería todo pecado. Entonces el cuerpo de Cristo es espiritual, tiene una apariencia material, pero es espiritual. Y hay rastros ya de esta lucha teológica en el primer siglo y en algunos escritos. Por ejemplo, Primera de Juan 4, 2, 3. En esto, conocer que el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Fíjese, el apóstol Juan da una respuesta bien precisa a precisamente estos conceptos que ya se estaban difundiendo fuera y dentro de la iglesia y aparecía como parte integrante del movimiento cristiano, el movimiento de las iglesias cristianas, que decían que Cristo no pudo venir en carne porque la carne es materia y la materia es toda pecado, toda mala. Y Juan da una respuesta precisa, categórica. El que niega que Cristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Algunos hoy día dirían que poco amor tiene este cristiano, este pastor, este líder, este apóstol. Tan duro. Le falta más comprensión. Hay que ser más inclusivo. Es muy excluyente. Pero en realidad el apóstol Juan clarito dice: el que niega que Cristo ha venido en carne, ese es el anticristo. También hay algo en un escrito del apóstol Pablo, 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Que algunos, al alabar al Señor, maldecían a Cristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza gnóstica decía que Cristo, como hombre, era pecado y era maldito. Entonces, estaba entrando con fuerza en las iglesias cristianas los conceptos gnósticos. Pero el apóstol Pablo es clarito, dice: el que declara que Jesucristo es Señor, lo dice por el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, también se diría, no tiene amor este hermano. Un poco comprensivo. Porque así se dice ahora. Bueno, los gnósticos promovieron en las iglesias cristianas que Jesús hombre murió por el pecado propio de su cuerpo, porque el cuerpo material era pecado, maldito. Pero el Jesús espiritual ya era libre de su cárcel de pecado. ¿Se recuerdan ustedes el publicitado Evangelio de Judas hace algunos años atrás? Y habla precisamente de eso, donde exalta al traidor. ¿Ustedes se acuerdan quién es el traidor? Judas, como el único que había comprendido que Jesús quería ir a la muerte para librarse del cuerpo material y librar su espíritu divino. Y fue necesario la colaboración de Judas. ¿A través de qué? La traición, porque los otros no habían entendido nada. Este escrito del siglo III de Egipto es de carácter filosófico, que usa un hecho real, la muerte de Cristo, para interpretar según su filosofía gnóstica. ¿Qué dice? Y mucha gente, yo me acuerdo, mucha gente quedó impresionada, como hubiera sido un nuevo descubrimiento, tenían escondido esto, nueva revelación. No, un escrito gnóstico, que no tiene nada que ver con el cristianismo, además originario
de Alejandría, precisamente de Egipto. ¿Por qué de Egipto? Porque ahí el movimiento gnóstico era muy fuerte, a diferencia de otras regiones. Entonces hay muchos escritos gnósticos del siglo segundo, del siglo tercero. Entonces, Juan 6, 70, 71, ¿qué nos dice la Escritura? Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Los gnósticos de ese tiempo y los que escucharon el Evangelio de Judas y quedaron impactados, se olvidaron o no conocían ese pasaje. El Señor Jesús dijo, uno de ustedes el diablo, y hablaba de Judas Iscariote, hijo del diablo, hijo de perdición, lo llama el apóstol Pedro en Hechos. Segunda de Corintios 5:21. Y al que no conoció pecado, porque por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él. El que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. O sea, cargó nuestros pecados, porque él no tenía pecado. Se llama la impecabilidad de Cristo. Pero los gnósticos no les interesaba ese tema, no revisaban la Biblia, y vamos a ver por qué. Primera de Pedro 2, 21, 23. Porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Está hablando de qué? Los falsos maestros, que dicen que creen en Cristo, pero en realidad enseñan falsas doctrinas. Vuelven como es como los chanchos, que los chanchos dicen ya no son más chanchos, lo lavan, le echan perfume, le ponen una ropa blanquita y le ponen corbata. No son más chanchos. Pero el chancho, cuando ve una poza de barro, y va y vuelve a la porquería, porque es chancho, no se ha convertido, sigue siendo chancho, y se revuelca en la porquería. Eso está hablando el apóstol Pedro de los falsos maestros. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esto es interesante. El Señor Jesús desafió al judío públicamente. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Díganme ustedes, ¿dónde cometió pecado? Y se quedaron callados. ¿Saben por qué? Porque sabían que él había cumplido toda la ley. No tenía nada que reprender al Señor Jesús. Por eso lo desafió. Entonces él no tenía pecado. El aspecto central del gnosticismo es que la salvación espiritual es por gnosis, conocimiento espiritual. Y ese conocimiento espiritual es revelación divina que se obtiene con la introspección de nuestro espíritu, que como todo espíritu es divino. Entonces la introspección de nuestro espíritu divino por medio de éxtasis, sueños, visiones, corazonadas, son todos medios de conocimiento y revelación divina para la salvación. Y salvación en el concepto gnóstico significa llegar a ser como Dios. ¿No les parece un poco conocido algunos conceptos? Pero estos son conceptos de los primeros siglos. El movimiento gnóstico negó muchos pasajes, en su conceptualización, muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Veamos que dice Efesios 4, 17 y 19.
Esto, pues digo y requiero, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que haber perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, no anden como los gentiles, la espalda a Dios, mente entenebrecida, corazón duro. Habla de espiritualmente muertos. Y eso significa ser insensible a las cosas de Dios. Y con un deseo, concupiscencia, grande de pecar. Satisfacer su ego. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Entonces, no es cierto que el ser humano tiene un espíritu divino que lo ilumina y la carne es mala. Podemos hacer lo que queramos porque eso no tiene consecuencias. El espíritu es el bueno. Entonces algunos se dedican a hacer orgías, chupar, comer, fumar. ¿Por qué? Porque la carne es pecado y es natural. Porque importante es el espíritu. Pero ¿qué dice Efesios y toda la Biblia? Que el hombre sin Dios, sin Cristo, está entenebrecido espiritual y moralmente. Otro pasaje que se niega la salvación por fe en Cristo Jesús, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo versículo que citamos antes, y de que, ¿cómo son salvos? Por la fe, por creer, no por la perseverancia, ni tampoco por tener conocimientos especiales. Nada de eso. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ahí tenemos el verso, clarito. Pero ¿qué decían los gnósticos? Basaban la salvación en la capacidad espiritual del hombre, el conocimiento espiritual a través de varios medios supuestamente espirituales como los que mencioné anteriormente. Eso es una blasfemia satánica nomás. Vamos a ir a otra alabanza. Bueno, le recordamos a todos los hermanos que nos acompañan que este es su programa Fundamentos de la Fe de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios en Quilicura. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te dejaré. Abriré camino en el desierto y Dios en la soledad. No dejaré huérfano entre a vosotros. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi
Bien, hermanos, continuamos. Otro aspecto del movimiento gnóstico de los primeros siglos, ellos creían que había un Dios santo, puro, inaccesible, que no tenía nada que ver con lo material, la creación. Y había un Dios impuro que creó todo lo que existe, porque la materia es impura. Veamos qué dice Génesis 1:3, perdón, 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno, en gran manera, perfecto. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Pero estos dicen que toda la materia era impura, en pecado, todo lo material es pecado. Lo llamaban el demiurgo y lo asimilaban a Jehová del Antiguo Testamento. Además sostenían que entre los dos dioses, el demiurgo y el dios puro, había una serie de leyes espirituales, que el hombre espiritual podía acceder a ellas y controlar el reino espiritual y el reino material. ¿No se asemeja esto o puede llevarnos al camino de la cuarta dimensión de un tal John Guichot, que se mandó una tremenda estafa hace pocas semanas? Vemos que dice Ireneo, obispo de Lyon, Francia, en el año 189 después de Cristo, escribió su obra principal contra las herejías. Y en una parte dice, ellos, está hablando de los gnósticos, se consideran a sí mismos tan maduros que nadie se les puede comparar en la grandeza de su conocimiento, ni siquiera Pedro o Pablo, ni cualquiera de los otros apóstoles. Después añade, tal persona se infla tanto que camina pavoneándose con un semblante despreciativo y el aire pomposo de un gallo. Esta es una imagen que este es uno de los primeros padres que llaman, que son los líderes cristianos que vinieron después de los apóstoles. ¿Ah? Y la imagen es perfecta. Por ejemplo, cuando dice que esto se cree en gran cosa, ¿no ha visto esos predicadores, perdone, que se visten con traje de seda italiana, zapatos de varios miles de dólares, viajan en avión particular, y cuando van a un lugar, ellos están en un hotel 5 estrellas, y tienen que asegurarle una ofrenda de varios millones de dólares, porque si no, no van. Y andan con una guardia armada algunos, como si fueran los grandes personajes. Es mucho de esto lo que dice Ireneo en el 189 después de Cristo. Entonces, y caminan de esa manera, pues se creen la gran cosa y a veces dan entrevistas y pontifican sobre esto y lo otro. Y son realmente ignorantes algunos de ellos. Entonces, estos personajes, los de ayer y los de hoy, son tan humildes como es humilde el diablo. ¿Ah? Se puede imaginar. Y vamos a referirnos a la estudiosa norteamericana Judith Mata, que escribió un libro titulado Respuesta cristiana a las herejías gnósticas carismáticas. Esto fue alrededor de los años 90. Y ella escribe que en 1875 Mary Baker Eddy publicó su libro Ciencia y Salud, que fue la base de la secta Ciencia Cristiana, que todavía existe, o Ciencia de la Mente también se le llamó. Mary Baker Eddy tomó los conceptos gnósticos de los primeros siglos, sobre todo los aspectos del espíritu divino, incluidos los conceptos gnósticos de negar la realidad y de la enfermedad y de la materia, porque esto es un producto del no conocimiento. El conocimiento introspectivo interno de nuestro espíritu divino y el control de las leyes espirituales, con ellas superamos la materia, la enfermedad y la muerte. Eso es ciencia cristiana, y tomó muchos conceptos de esto y los mezcló con conceptos, palabras bíblicas y otros conceptos esotéricos. Uno de los maestros de la ciencia cristiana fue el doctor Emerson, que a fines del siglo XIX fundó una escuela de estudio de ciencia cristiana llamada Escuela Emerson de Oratoria, que tuvo un destacado estudiante,
el joven E.W. Kenyon, que es muy importante este escritor, porque recogió los conceptos gnósticos de Mary Baker Eddy y los incorporó a sus conceptos cristianos. Kenyon murió en 1948, estamos hablando ya del siglo XX, pero sus escritos fueron estudiados por un joven predicador llamado Kenneth Hagin, fundador de Movimiento Palabra de Fe. Los conceptos gnósticos de Kenneth Hagin fueron tomados también por Kenneth Copeland, y a través de él la ciencia gnóstica pasó a Charles Capp, Jerry Isabel, a los predicadores de la prosperidad que se pasean por la televisión, la Joyce, el Benny Hinn, Ronnie Chávez, el profeta Maldonado, etcétera, etcétera, y se difundió por la mano de Paul Cruz, no sé si está bien, dueño del canal de televisión Trinity Broadcasting Network, y se difundió en los años 60, 70 y 80. Los términos palabra de fe y conocimiento por revelación fueron acuñados por el Kenyon, que murió en 1948, en base a los escritos gnósticos mezclados con conceptos cristianos. ¿Qué dice Santiago 3, 13, 18? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en la sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay dos conceptos de la sabiduría, de cómo vivir sabiamente y qué es lo que es no vivir sabiamente. Cuando hay celos, división, etcétera. Falsa doctrina es, dice sabiduría, animal, diabólica. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto, es decir, viene de Dios, que es revelación, es paz, amor, reconciliación, etcétera, y hace una diferencia. Kenyon y sus posteriores seguidores hablan de dos conocimientos, dos formas de conocer: el conocimiento sensorial o por los sentidos naturales, los cinco sentidos, y para ello funciona la lógica o la razón. El otro conocimiento, que es el que privilegian ellos, es el conocimiento por revelación, y viene directamente a nuestro espíritu y salta los cinco sentidos y la razón. Kenyon creía que las verdades espirituales solo pueden conocerse por revelación espiritual y no usando los cinco sentidos, la razón o la lógica, es decir, sin discernir. Entonces, lo que yo siento, sueño y veo cuando estoy en éxtasis son revelaciones de Dios a nuestro espíritu divino. Por tanto, las escrituras son descartadas. No importa si mi revelación contradice las escrituras, porque yo he tenido una experiencia. Y si tengo el espíritu divino, eso es revelación. El mismo Kenneth Hagin, fundador del movimiento Palabra de Fe, tomando como base los escritos de Kenyon, agrega sus propias revelaciones. Él escribe que en la octava visita de Cristo, imagínense, la octava visita de Cristo, ni el apóstol Juan, pobrecito el apóstol Juan, había tenido tantas visitas. Dice que en la octava visita de Cristo, el cual entró a su dormitorio y le habló con él por 1 hora y media. Imagínense. Y le reveló lo siguiente: que todos los teólogos que antes habían enseñado que Dios estaba en control absoluto de todas las cosas estaban equivocados. De ahí que Hagin
Y todos los predicadores de la prosperidad han declarado que Dios no está gobernando el mundo, y Dios no puede hacer nada a menos que alguien aquí abajo en la tierra se lo pida y comience a trabajar. El mismo Hagin reveló que en la séptima revelación de este ser espiritual le dijo que no orara más por sus necesidades, sino que ordenara a los ángeles que lo satisfacieran. Ahí está el concepto: yo decreto, yo mando, ordeno a las huestes espirituales que hagan esto, que hagan este otro. Vamos a ir a una alabanza. Bueno, antes queríamos compartir un pequeño versículo bíblico que dice en Job 5:17: bienaventurado es aquel a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. A todos que están pasando en este momento algo de aflicción, ¿cierto? El Señor les bendiga. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. Este es el verdadero Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es el Dios y la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Bien. Entonces, estas supuestas revelaciones del fundador del movimiento Palabra de Fe se han desarrollado con el tiempo, y se le han ido agregando cosas, porque como el Espíritu habla a mi espíritu, entonces póngale todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque la revelación ya no depende de las Escrituras, depende de lo que dice mi espíritu. Y mi espíritu puede decir cualquier cosa, porque dice Jeremías 17, ¿qué es lo que dice? Perverso es el corazón. Entonces, no es una cosa nueva el movimiento Palabra de Fe. La Iglesia ya peleó, combatió contra este movimiento, contra estos conceptos, que en realidad, y usted puede ver varios predicadores cuando dicen usted no está viendo
está el predicador, sino está viendo a Cristo aquí. Y se pasea. Usted está viendo la revelación. Otros, como Copeland, que decía una vez, ¿saben quién es el más perdedor de la Biblia? Dios. Dios no puede hacer nada si el hombre no interviene, no ora, no llama, no decreta, porque las leyes espirituales, y así. Eso dicho en la televisión. Y el público que tenía delante, aplauso. ¿Qué dijo el apóstol Juan? El que dice que Cristo no vino en carne es el espíritu del anticristo. Estamos llenos de todos estos personajes. Prosperidad, decreto, profecía, apóstoles, que nadie los ha nombrado. Apóstoles del diablo son. Entonces, pero es un movimiento, palabra de fe, como el movimiento gnóstico está basado en ¿qué? En el hombre. Es antropocéntrico, no es teocéntrico. Y niega la soberanía de Dios. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes al Altísimo, gobierna el reino de los hombres, y a quien quiere, él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Quién escribe eso? Nabucodonosor, un rey que experimentó la mano de Dios, y escribe él gobierna, él está en control, Amén. él. Y esa era una enseñanza para todos los gobernantes y los seres humanos, que Dios está en control. Antes, ahora y después. Siempre. Mateo 6, 9, 11. Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro, que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así enseñaba a orar el Señor Jesús a sus discípulos. Orar al Padre. Exaltando a Dios. Y pidiendo con humildad. En cambio, ¿qué dicen estos otros? Dicen, tú no ores así. Tú ordena a los ángeles, porque tú tienes poder, porque las leyes espirituales te dan poder sobre el reino espiritual y el reino material. Son los mismos conceptos gnósticos de los primeros siglos. Más bíblicos, más modernos, términos más psicológicos, después vamos a hablar de eso. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso es, no es más que una doctrina de demonios. Engaña al que se cree, porque estos son todos engañados. Por eso engañan también a la gente, porque están tan convencidos, dicen, no, no puede ser menos que venir de Dios. Pero están completamente ciegos. Pero es doctrina de demonios, porque contradice todas las escrituras. Y toda doctrina que rebaja a Dios y exalta al hombre tiene su origen en Génesis 3, 4, 5. Dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el tema. Se fija que se repite la historia, ¿no? Como dice Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el sol. La misma herejía que comenzó en Edén, después la elaboraron los gnósticos del primer siglo. Y bajo diferentes formas ha llegado hasta nuestros días, como movimiento palabra y fe, que nos parece tan nuevo, que tiene nuevas revelaciones. Es
tan viejo como el mundo. Entonces, ¿y por qué tanta gente cristiana, hermanos de diferentes denominaciones, sobre todo pentecostales, se tragan este cuento? Es un cuento de vieja, un cuento viejo de vieja, por una sola razón: no disciernen las Escrituras. Los gnósticos sacan versículos, pasajes, y los meten en su doctrina. ¿Cuál es la interpretación correcta? No imponerle mi concepto a la Escritura, sino dejar que la Escritura me imponga su enseñanza. Eso es humildad intelectual, humildad espiritual. El que le impone al texto bíblico es soberbia, es destruir el carácter y el propósito de Dios. Y eso es obra satánica. No crean, porque a veces se ha criticado a Benny Hinn. Benny Hinn es un drogadicto, un hombre adicto al dinero, que es el más conocido, pero los otros van por ahí también, porque se creen con todo el poder y no tienen ningún control, ni sobre ellos, ni sobre sí mismos. En los años 80 hay una crisis relativa, una baja influencia del movimiento palabra del demonio, la llamo yo, que ha sido causada por tres hechos. Primero, en un momento las asambleas de Dios, que es la denominación pentecostal más importante del mundo, rechazaron oficialmente las enseñanzas del movimiento Palabra de Fe. Y esto influyó de manera importante en las otras denominaciones pentecostales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los líderes, o parte importante del principio de los líderes que surgieron del movimiento Palabra de Fe, venían de la Asamblea de Dios. Y ellos trabajaban sobre el movimiento pentecostal. Es decir, tenemos mayores revelaciones que antes, con un abandono absoluto. Antes no había un tal abandono de la palabra, pero los carismáticos, un abandono absoluto y soberbio de la palabra de Dios. Entonces esto un poco amortiguó, sobre todo en algunos países, pero debo decir que países de Centroamérica y en algunos estados norteamericanos, la prosperidad, y hoy día en África, campea, pero se ha logrado mitigar sus efectos a través de esta declaración oficial de las asambleas de Dios. Después hubo en Estados Unidos, en los años 80 y 90, la publicación de 2 libros que causaron gran impacto y tuvieron gran difusión, que advertían sobre la peligrosidad del movimiento Palabra de Fe. Y un libro fue Cristianismo en Crisis, de Hank Hanegraaff, y La seducción del cristianismo, de David Hunt, con amplia difusión entre el movimiento cristiano, incluso secular, para entender qué se estaba diciendo sobre este movimiento de Palabra de Fe, y produjo un gran impacto. Y mucha gente comenzó a recapacitar realmente de lo que era este movimiento Palabra de Fe. Y el tercer aspecto que vino a parar un poco la espectacularidad del movimiento Palabra de Fe es la caída de Jim Bakker, uno de los grandes televangelistas norteamericanos a finales de los años 80, que cayó por escándalos financieros. Y en la misma línea han venido cayendo muchos de estos predicadores: escándalos financieros, problemas sexuales, pedofilia y otros vicios que han salido a la luz. Entonces, como que un poco se ha mitigado, pero no se ha terminado esto. Esto no ha terminado, como que se podó las ramas más vistosas. Pero este movimiento sigue presente. Y a nivel latinoamericano, el TV Enlace, de Paul Cross, que murió hace poco, ellos están casados con este movimiento Palabra de Fe.
desde siempre. Y en Chile tenemos dos representantes que son la radio Portales y la radio, bueno, dos radios de los hermanos no sé cuántos, que no me acuerdo el apellido de ellos en este momento, pero en la radio Portales y la radio Chaparro, gracias hermano, los hermanos Chaparro, que ellos han traído una serie de personajes de la prosperidad porque están ligados a ese movimiento. Bien, pero la raíz del movimiento gnóstico sigue viva y actuando con caras nuevas. Hay que notar una cosa: el gnosticismo de los primeros siglos fue considerado por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, los apóstoles, los primeros padres como Irineo y la iglesia en los primeros siglos, una herejía. Y la iglesia y los líderes de la iglesia escribieron contra eso, la combatieron, iglesia por iglesia. La iglesia venció la batalla. Esos mismos conceptos hoy día pasan por ser cristianos. Métase usted a la página Noticias Cristianas y abra cualquier página. ¿Quiénes son los personajes? Debe enlace. Benny Hinn. Algún personaje que escribió Editorial Vida, que está ligada también a eso. Programas de radio y televisión están ligados a Movimiento Palabra de Fe, Prosperidad, Decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las noticias cristianas. Porque ellos se propusieron monopolizar los medios de comunicación a nivel mundial para ser ellos la única voz. Y representan el cristianismo. Pero es una manga de hijos del diablo. Víboras, decía el Señor Jesús. Eso significa hijos del diablo. Víboras chicas, son la hija de la serpiente. Entonces hoy día eso pasa por cristianos, pero son unos estafadores. Y hay que decirlo claramente, hermano, hermana. Si usted se pone a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, así que esto es una manga de estafadores. Los demonios se han tomado los púlpitos y pasan por cristianos. Y los cristianos ni cuenta se han dado. Lo único que quieren es nueva revelación, poder del Espíritu Santo, etc. No disciernen. No disciernen. Yo le pregunto a usted, ¿dónde en la Biblia ve usted que el Espíritu Santo hace hablar a la gente como oveja, como gallina, como perro, como vaca, como animal, como bestia? ¿En qué parte de la Biblia el vómito santo? ¿En qué parte de la Biblia la chaqueta santa y bota a todo el mundo en el suelo y que se pone a saltar? ¿En qué parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo hace bailar a la gente por el aire? O reír hasta volverse loco. Esas son todas prácticas demoníacas atribuidas al Espíritu Santo. Y esa es la contribución del movimiento Palabra de Fe. Sanidades trufa, revelaciones que contradicen las Escrituras. Pero ahí están, todo el mundo esperando a estos personajes. Y la gente les da su plata. Qué bien que se han engañado. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Creen en un Dios que no existe. Y el Dios que muestran esto es Satanás. No ayudan a discernir las Escrituras. Escuche sus predicaciones. Son una blasfemia escupida al rostro de Dios. Jesucristo es humillado. ¿Es el Espíritu Santo? Que tienen revelaciones que dicen que no, que todos los demás teólogos que dicen que Dios está en control de todo, no es verdad. Y la gente aplaude.
Y decir estas cosas es no ser un buen hermano, no tener amor, dividir el reino. Se han tragado la mentira del diablo en el huerto sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no han discernido las Escrituras. Y eso es simplemente así. No han sido como los de Berea, que el apóstol Pablo decía, son más nobles. ¿Por qué? Porque escudriñan las Escrituras. Entonces, tenemos iglesias de 40.000 personas en Estados Unidos, con un predicador que dice, yo sé que la homosexualidad es pecado, pero yo no lo voy a predicar, porque no voy a ofender a mis fieles. Entonces, ¿quién es? ¿Ese es cristiano? No. Ese es un hijo del diablo. Y tiene tribuna. Y muchos medios cristianos, o supuestamente le dan espacio. Escriben libros y están en librerías cristianas. Está lleno. Entonces, si alguien dice que alguien que dice estas cosas de este movimiento Palabra de Fe como movimiento demoníaco, movimiento satánico, movimiento antibíblico, que tiene el espíritu del anticristo, como dijo el apóstol Juan, divide, sí, mejor estar divididos por la verdad que unidos en la mentira. Mucho mejor eso. Porque aquí están en juego almas. Y con la mentira del movimiento Palabra de Fe se están yendo al infierno, creyendo que son salvas. Se han tomado los púlpitos y derraman su veneno en las almas para perdición. Si usted no está de acuerdo, muéstrame en la Biblia abierta que estos señores corresponde en su concepto, en su acción y en su predicación, corresponde a conceptos bíblicos, a lo que dice la Escritura. Y si no es así, descártelo. Busque una iglesia cristiana, cristocéntrica, que no le saquen más plata y le roban el alma y la mandan al infierno. Vamos a concluir con 2 de Pedro 1:3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por esa avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y a su perdición no se duerme. Eso es. Han hecho mercadería de la fe y de la gente. Sacarles plata, hacerse ricos, prosperidad. Si ellos son los únicos prósperos, la gente que les da la plata no prospera nada mucho. Algunos se han hasta arruinado. Son lobos rapaces, hambrientos, sedientos de sangre. No son más que eso. Vamos a 2 de Pedro 10:15. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no menosprecian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día,
Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad. Ahí está. El apóstol Pedro clarito hizo una descripción histórica de los falsos maestros de su tiempo y los de ahora. Y declaró las consecuencias que hay sobre esto, sobre ellos y sus seguidores. Damos gloria a Dios por la claridad de su palabra. Les quedan 2 minutos. Vamos a cerrar, porque dice que queda 1 minuto y medio, y vamos a orar. Yo espero que este tema lo invite a reflexionar sobre lo que la iglesia está viviendo y cada cristiano debe hacer en su relación con Dios por medio de su palabra, porque no tenemos otro medio. Vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, Padre eterno, te rogamos que tú bendigas tu palabra y esta exhortación, Señor, a todos los oyentes, a nosotros mismos, a nuestro corazón, y a todos los oyentes, Señor, para que busquen en tu palabra la sana doctrina, Señor, revelada por el Espíritu Santo, para salvación, para una vida santa. Padre bueno, te rogamos también que bendigas a cada uno de los oyentes con esta palabra, Señor, y así como también tú estés sanando, tú estés consolando todo conflicto, toda aflicción. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero mandar un saludo a Alejandro, que debe estar escuchando el programa, y bendiciones para él y su familia. 104.7